igual y la submaxilar. 3 acá, 6. Eso le llaman glándula salival mayor. ¿Por qué? Porque se organiza el tejido y forma un órgano. Ya. Pero hay un montón de otras glándulas salivales que le llaman glándulas salivales menores. ¿Por qué le llaman glándula salival menor? Porque no se organiza formando un órgano. ¿Dónde está? En toda la boca. ¿Listo? En toda la boca ustedes tienen un montón de glándulas salivales menores. ¿Por qué se llama menor? Porque no forma un órgano. Entonces, una glándula salival menor, por ejemplo, o mayor, en este caso la parotia es mayor, está formada, miren, por estas estructuras que se llaman lóbulos. Cada una de estas estructuras, a mayor aumento, vamos a ponerlo aquí, me voy a ir acercando. Miren, ahí está. Lo que quiero que vean es esa forma como de un lóbulo, ¿no? Como de un nódulo, ahí está. Y voy a tener todo esto, es la glándula salival misma. Dentro de la glándula salival, ahí está, voy a ver que está formada por un montón de estas estructuras redonditas. Cada una de estas estructuras redonditas se llama acino. Acino, así se llama, acino. Y es este acino el que va a producir la saliva. Vamos a ponerla mayor o menor. Cada uno de estos redonditos de acá, cada uno se llama acino. Cada celulita es la célula acinal y esta es la que va a producir saliva. ¿Listo? Ahora, como una glándula, esta es una glándula exocrina que requiere de esto, que es un conducto. Acá hay un conducto, entonces tengo el acino y tengo el conducto. ¿Listo? Vamos a nuestra lámina problema. Aquí está nuestra lámina problema. En nuestra lámina problema también vemos, miren, que la glándula salival se va a organizar en estos acinos o en estas estructuras nodulares. ¿Sí? Ahí está, cada uno es una estructura nodular. Pero vamos a ver que esta glándula tiene o es un tanto diferente. Primero tratemos de ver una que es normal o más o menos normal. Veamos por aquí. Una glándula más o menos normal. Ahí está. Miren la forma que tiene, como de un nódulo. Ahí está. Luego, si yo me acerco un poco más, voy a ver, estos vendrían a ser los acinos. Cada una de estas estructuras, cada una de ellas, se le va a llamar acino. ¿Qué se llama? Acino. Si yo me acerco un poco más, vamos a ver por aquí, hay un acino por acá. Esto, jóvenes, es el acino y está formada por células acinales. Cada una de estas, aquí lo estoy usando, es la célula acinal con su núcleo hacia la base. Ya está. Cada una de estas es una célula acinal. Esta es la que va a producir la saliva. ¿Listo? Entonces aquí tengo una glándula salival donde puedo ver un montón de acinos y luego puedo ver acá el conducto. Esto es el conducto. Acinos, conducto. Ya está. Eso es lo normal, eso es lo habitual. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el Sjögren? En el Sjögren lo que va a pasar es que esta célula de aquí, bueno, todas en conjunto, pero esta célula de aquí, por alguna razón, el cuerpo cree que es extraño. Así, simplemente dice, oye, esto no es mío. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a identificar, lo va a marcar y lo va a destruir. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el Sjögren? Vamos a ver a la zona problema. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, vamos viendo gradualmente. Por ejemplo, ¿qué observo aquí? Nuevamente veo una estructura, ahí está la forma, incluso me acerco un poquito más, estos son los conductos, miren, ahí están los conductos. ¿Veo acinos o no veo acinos? Claro que hay acinos, miren. Ahí están los acinos, yo puedo identificar los acinos. Entonces alguien dirá, oiga, pero
¿Dónde está el problema? El problema está en esta parte, donde además de los ácidos voy a ver esto. ¿Qué creen que sean esos puntitos azules? ¿Linfocitos? Linfocitos. ¿Ven? Acá tengo un acino. Esto es mi conducto. Esta celulita de aquí es lo que me va a producir la saliva. Pero ¿y esto? ¿Qué es esto? Cada uno de estos redonditos son linfocitos. La pregunta es, oye, ¿por qué linfocitos? Sería una inflamación crónica. Hasta ahí sería una cialidinitis crónica, pero no, porque este linfocito de aquí está porque aquí se está desarrollando una reacción de tipo inmunitario. Acuérdense que cuando yo tengo una inmunidad adaptativa, cuando el cuerpo identifica algo que no es propio, después de la inmunidad innata viene la adaptativa. ¿Qué célula es la más importante de la adaptativa? Los linfocitos, B y T. Cada uno de estos de acá son linfocitos. Están llegando aquí para actuar frente a esa situación que estas células no son propias. Y por eso es que cuando luego vemos esta zona, vamos a encontrar que hay linfocitos que están, vamos a decirlo así, atacando o están interactuando con los acinos. Por ejemplo, acá. Miren, aquí tengo un acino, por aquí tengo otro acino, y cada una de estas estructuras redonditas, azules que son linfocitos. ¿Qué están haciendo? Están marcando, miren, aquí no se ve, un acino que ya está como que destruyendo. ¿Qué está pasando? En esta zona yo puedo ver los linfocitos que están tratando de abrazar, que están tratando de rodear estos ácidos. Digamos que esa es la parte intermedia. Pero si yo ya me voy a otra zona, por ejemplo aquí, ¿qué me llama la atención? De nuevo voy a delimitar mi estructura. También puedo encontrar uno que otro acino, pero por ejemplo, ¿qué me llama la atención? Que veo áreas, por ejemplo esta de aquí, o por ejemplo toda esta zona, donde la pregunta es, ¿hay acinos? No. Miren, todo lo que voy a delimitar ya no tiene acinos. Vuelvo a lo normal. Oye, ya me perdí. ¿Cómo era lo normal? Lo normal es que yo tenga todo lleno de acinos. Eso es lo normal. Pero en mi lámina de problema estoy encontrando, por ejemplo acá, además de la inflamación o además de los linfocitos, miren, aquí están los linfocitos, aquí creo que se ve bien, sí, aquí. Miren este acino que prácticamente ya se está, digamos, eliminando, disolviendo. Este otro de acá también, miren este acino. Miren este linfocito aquí, o este otro acino, que prácticamente ya se está distorsionando. ¿Por qué se está distorsionando? Porque los linfocitos dicen que son libres. Incluso aquí se ve una célula plasmática. Y llega un punto donde ya los acinos se destruyen, se eliminan, y entonces paso a tener zonas como estas, donde ya no hay acinos. Entonces, la pregunta es, ¿esta partecita de acá va a seguir produciendo la misma cantidad de saliva? No. Entonces, ¿qué va a tener como consecuencia? Que el paciente va a tener menor cantidad de saliva. Esos jóvenes todos juntos son. El órgano entonces es glándula salivar. No pongamos mayor ni menor, glándula salivar a seca. El diagnóstico es síndrome de Sjögren. Ya luego vean cómo se escribe Sjögren. ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Cuáles serían mis características? Lo primero que yo estoy encontrando es la presencia de linfocitos de manera focalizada o difusa dentro del lobulillo o dentro del lóbulo de la glándula salivar. ¿Okay? Segundo, la disminución del número de acinos, en número y en tamaño. Miren esta zona. Están los acinos sí, pero están como que
más reducido. Y tercero, la presencia de zonas donde ya no hay ácido. ¿Y qué cosa hay acá? O acá, miren. ¿Qué cosa hay ahí? Hay tejido fibroso. La pregunta es, ¿por qué creen que hay tejido fibroso? ¿Quién produce el colágeno? El fibroblasto. ¿Y por qué se activa el fibroblasto? Para reparar las cosas. ¿Sí? ¿Qué quiere reparar? Que aquí pues ya no hay ácido. Vean cómo aquí, y esto es la fibrosis, va a llegar un momento donde la persona, o el viejito, o el que tenga joven, ya no va a tener nada de ácido. Y entonces todo va a ser reemplazado por áreas de fibrosis. Entonces, otro criterio es la presencia focal, incluso, en fin, de depósito de fibras de colágeno, que todo esto es fibrosis. ¿Ven? ¿Eso ven? Entonces, eso es lo que tengo que ver en el síndrome de Sjögren. Me parece que acá hay otra zona. Vamos a buscarla. Aquí miren. Y miren cómo, por ejemplo, si yo comparo, pregunta, ¿esta zona todavía tiene algo de ácido? Sí. Sí, se ve, ¿no? Algo de ácido, ¿no? Está inflamado, sí, pero esta zona, aquí ya no hay nada. O hay muy poquito. Entonces, lo otro que es interesante de ver es que el Sjögren no es como una pandemia que viene y va barriendo con todo, ¿no? Puede ser por zona, puede ser por parte. Y la pregunta es ¿por qué? Porque pareciera que dentro del mismo órgano, alguna de estas células tiene mayor resistencia. Si bien es cierto, el cuerpo dice, mira, esta célula de aquí no es mía, pero la célula tampoco no se entrega, pues. Trata de, digamos, de dar pelea. Entonces, pareciera que dentro de un mismo órgano no todas las células tienen esa capacidad de resistir al sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque la tolerancia pareciera que se va perdiendo de manera gradual. ¿Por qué esto se ve más afectado que esto? Ahí sí está un poquito difícil de ver. Algunos dicen que es por la concentración de las proteínas, que es por la concentración de los receptores que pueden tener esas células. Es bien variable. ¿Se entiende más o menos? Aquí estoy viendo entonces el número de Sjögren. ¿Qué veo acá? Veo la disminución del número de los acinos, veo el infiltrado o los linfocitos, veo el depósito de extensas zonas de fibrosis. Síndrome de Sjögren. Segundo elemento. También autoinmune. Vamos ahora a otro. Miren, la glándula tiroides, ustedes saben de su estructura que está en la línea media, en la región cervical, es decir, en la parte de delante de la cabeza. Tiene dos lóbulos, tiene un lóbulo derecho, tiene un lóbulo izquierdo y están unidos por el istmo. Listo. ¿Y así se ve? Tiene histológicamente una cápsula que está aquí y está formado al microscopio por un montón de unas estructuras redondeadas de tamaño variable que se llaman folículos tiroideos. Así se llama. Folículos tiroideos. Toda la tiroides, toda la tiroides, absolutamente toda la tiroides está formada por esas estructuras de tamaño variable, ¿sí? Que se llaman folículos tiroideos. Ahí está. Cada una de estas estructuras se llama folículo tiroideo. Esto es un folículo tiroideo y cada uno es un folículo tiroideo. ¿Se acuerdan cuál es la función de la glándula tiroides? ¿Qué produce? T3, T4, la triiodotironina y la tetroiodotironina. ¿Para qué sirve la T3 y la T4? El metabolismo del cuerpo. Ya está. ¿Quién produce la T3 y la T4? La célula tiroidea. Vamos a ponerle la materia. Enfoquémonos aquí. Aquí yo tengo un folículo tiroideo. Este folículo tiroideo, hay un montón, pero veamos este es un folículo tiroideo. Cada cuadradito se llama célula folicular. Esta célula es la que produce T3 y T4, que lo secreta a la luz, y esto rosado se llama coloide. Esa es una glándula tiroidea. Aquí tengo otro folículo tiroideo
que está revestido por un epitelio cúbico simple, es decir, un cúbito, un cuadradito, un cuadradito, un cuadradito, cada uno es una célula folicular y esta célula forma el T374, que es esto rosado, que es el colorido. Toda la glándula tiroides está formada por eso. Por fuera de los folículos hay una que otra célula que se llama la célula parafolicular. Y no hay más. Toda la glándula tiroides, miren, toda la glándula tiroides es así. Por donde quiera que yo vaya, ahí se ve mejor, voy a encontrar que la glándula tiroides no es otra cosa que un montón de folículos tiroides. ¿Ya? Folículos tiroideos que producen la T374, que es el colorido, y por ahí una célula parafolicular. No hay más. ¿De acuerdo? Ya. Pero, ¿qué vamos a observar nosotros en nuestra lámina proleta? Esta es nuestra lámina proleta. ¿Tiene la forma de glándula tiroides? Sí, miren, aquí está. Esto debe ser un lobo. ¿Tiene la cápsula que debería tener? Bueno, parece que sí. Esto de aquí debería ser la cápsula. Ya. La pregunta es glándula tiroides? Yo diría que sí, miren, porque aquí veo también folículos tiroides. ¿Serán los folículos tiroides? Sí. Vamos a poner mayor aumento. Ahí está. Más grandes, más chiquitos, medianos. Vamos a delimitar. Miren, aquí hay un folículo tiroideo. Y aquí tengo otro folículo tiroideo. Cuando yo me acerco, ese folículo tiroideo efectivamente tiene la célula folicular, que es como un cuadradito. Un cuadradito no se ve, pero es como un cuadradito. Listo. Y esto rosado que está aquí en medio es el colorido. Así se ve la cara. Ya está. Pero ¿qué va a pasar acá? Igualito. En una mujer con edad fértil, de pronto, esta célula de aquí, el cuerpo cree que se extrae. Así nomás. Esta célula se pierde la tolerancia hacia esta célula de aquí, que es la célula folicular. Y entonces, ¿qué pasa? El sistema inmune viene, igualito, van a venir los linfocitos, lo van a tratar de destruir y va a haber toda una bronca. Por lo tanto, vamos a ver zonas donde ya la cantidad de folículos linfoides va a disminuir. Pero, ¿qué más vamos a encontrar? Miren, toda esta parte de salud, todavía esto, digamos, está normal. Yo lo puedo remarcar, toda esta parte se ve normal. Pero, de pronto, empiezo a observar, por ejemplo, yo digo, ¿y aquí? ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Veamos esta zona. A ver, esto de acá. Y luego, esto de acá. Y por aquí más. Pregunta, ¿es normal? No. Lo voy a sacar. Lo primero que ustedes tendrían que hacer, como estudiantes de medicina, es decir que esta parte que está ahí señalada no es normal. ¿Por qué? Porque sí, porque normalmente deberían solamente folículos tiroides. ¿Cómo? ¿Y qué es esto? Vamos a ver luego qué es esto. Pero entonces aquí es donde tiene que... ¿Y qué es esto? Vamos a ponerle mayor aumento. Y miren, ¿qué les recuerda? Unas bolitas azules ahí. Linfocitos. Ojo, no hay que confundirse porque aquí a veces uno dice, esto es una tiroiditis, una inflamación. No. Bueno, sí, no es una inflamación como tal, es una enfermedad autoinmune. Pero la pregunta es, ¿y por qué tantos linfocitos? Hay muchos linfocitos, miren, aquí se ve, que están tratando de destruir a las células foliculares. ¿Y por qué lo está tratando de destruir? Porque el sistema inmune perdió la tolerancia. Ya no lo acepta y cree que es extraño. Y entonces empieza a haber una gran cantidad de folículos tiroideos. A diferencia del Sjögren, donde sí hay esa respuesta, los linfocitos van, en la tiroides es una cuestión más crónica, que tiene mucho tiempo. Y entonces,
como lo que yo voy a necesitar son linfocitos, el cuerpo dice, oye, pero si yo voy a necesitar mucho linfocito, ¿de dónde viene el linfocito? El timo maduro. ¿Dónde están? Están en la sangre, se producen en la médula ósea. ¿Dónde se agrupan en órganos? En los ganglios linfáticos, en el timo, en el vaso, ¿no es cierto? Y dentro del ganglio linfático se agrupan en algo que se llama folículos linfóides. Entonces, ¿y por qué es importante el folículo linfóide? Porque el folículo linfóide tiene una zona clarita que se llama el centro germinativo de Fleming. Es donde está la fábrica de los linfocitos. Entonces, la tiroides dice, oye, pero si voy a necesitar linfocito hoy día, voy a necesitar mañana, pasado y pasado y el otro mes y el otro año, mejor tengo mi propia fábrica de linfocitos. Y por eso es que aquí voy a observar la presencia de ¿qué? De folículos linfóides. Pónganse en el papel del sistema inmune. Olvídense un ratito de la tiroides. Yo soy sistema inmune y le digo, todos estos ustedes de acá no deben estar acá. Yo los tengo que destruir. ¿Sí? Así, esa es mi chamba. Mi chamba es destruir a todos ustedes. Entonces, ¿qué hago? Llamo a todos mis amigos, todos mis refuerzos. Pero si eso me va a tardar mucho, mejor traigo mi propia fábrica. Ese es el razonamiento del cuerpo. Y por eso es que el sistema inmune empieza, dentro de la glándula tiroides, empieza a montar su fábrica de linfocitos. Y por eso es que yo voy a encontrar folículos linfóides, como que si fuera un ganglio linfático, una cosa alucinante. Miren, y acá también. Cada una de esas estructuras, y hay un montón, ¿no? Miren, todas esas estructuras que ustedes ven, no es otra cosa que folículos linfóides. ¿Qué? ¿Eso que están allá? Sí. Son folículos linfóides. ¿Para qué? Para generar linfocitos. ¿Por qué? Porque yo tengo que destruirlos, porque ustedes no se dejan. Ese es un poco el razonamiento. Ya. Entonces, en este caso, el órgano es glándula tiroides. El diagnóstico, obvio, lo primero que estoy observando es la presencia de folículos linfóides. Folículos linfóides en el parénquima tiroideo, con su centro germinativo de Fleming, igualito que un ganglio linfático. Ya está. Ahora, en algún momento, los folículos linfóides hacen efecto y en algún momento yo tengo éxito y los empiezo a eliminar a todos ustedes, mueren todos, ¿cierto? ¿Y qué va a quedar? Va a quedar un hueco. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de pronto ahora voy a tener zonas donde el número de folículos tiroideos disminuye. Por ejemplo, aquí hay un huecazo donde ya no hay folículos tiroideos. Vamos a ponerlo mayormente. Miren. Vamos a buscar por acá. Toda esta zona que estoy delimitando, ya, ahí en toda esa región sí se ve, ¿no? Sí, en toda esta zona no hay folículos tiroideos. ¿Qué fue, no? Bueno, aquí había. ¿Cómo tengo la certeza de que había? Porque es ganglio tiroides. Y si el ganglio tiroides debería estar lleno de folículos tiroides y no hay. ¿Y qué pasó entonces? ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? No se fueron de ningún lado, los destruyeron. ¿Quién? Los linfocitos. ¿Por qué? Porque es una reacción de sensibilidad, por tipo 3, el antígeno de su cuerpo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque todos estos linfocitos que no tienen la culpa creen que las células foliculares son extrañas y lo va a destruir. Y aquí ya lograron su cometido. Por eso es que otra característica es la presencia de zonas donde hay la disminución del número y tamaño de los folículos tiroideos. Y van a ver incluso, vamos a ver algunos, por ejemplo, acá miren estos dos folículos. ¿Qué les llama la atención? A diferencia de estos, que ya no tienen coloide. ¿Y por qué no tendrán coloide? Porque ya no están produciendo. Yo estoy destruyendo al que produce el T374 y ya no va a haber T374. ¿No? Entonces, y por aquí hay más zonas así, miren. Por ejemplo, y esas zonas pueden ser graduales, como acá, donde gradualmente voy disminuyendo mi número de folículos tiroideos. ¿Miren? Porque la cosa no es de un día para otro, ¿no? O sea, no es que hoy día yo ya los destruyo y ya no. Toma un tiempo. Aquí se ve mejor eso que les había mencionado. Miren esta zona. Si bien es cierto, aquí hay folículos tiroideos, pero son chiquititos, son pequeñitos y están vacíos.
Otra característica es la presencia de la disminución del número y el tamaño de los folículos tiroideos, algunos de los cuales tiene la ausencia o la carencia de coloide. ¿Qué más? Si somos más extremos todavía, vamos a ver que hay una zona, vamos a ver toda esa zona, acá. Miren esta zona. Esta es la zona más complicada, más afectada. ¿Qué es eso? Fibrosis, colágeno. Lo que estamos viendo acá es una gran cantidad de colágeno. ¿Listo? ¿Y por qué colágeno? Porque acuérdense que el colágeno aparece para reparar las cosas. ¿Por qué quieren reparar las cosas? Porque se murieron por los folículos. ¿Por qué? Porque el poquito lo destruyó. ¿Por qué? Porque es extraño. Órgano, glándula tiroides. Diagnóstico, y esto tiene nombre propio. Se llama tiroiditis de Hashimoto, pero no hay que confundirla, lamentablemente está mal llamado. No es una inflamación. Ojo, se llama tiroiditis de Hashimoto, pero no es una inflamación, es una enfermedad común. Así se llama. ¿Por qué los manos son así? Pregúntenle para Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto. Características, primero, la presencia de folículos linfoides en el parénquima tiroideo, una cosa extraña. Dos, la disminución del número, del tamaño y el número de los folículos tiroideos. Acá ponte niñas sin ser para que puedan ver. ¿Ves? Tres, folículos tiroideos pequeñitos, chiquititos, sin coloide. Y cuatro, áreas donde el parénquima tiroideo ha sido reemplazado por el depósito de fibras de colágeno. Por lo tanto, el paciente al final, ¿qué tendrá? ¿Hipotiroidismo o hipertiroidismo? Hiper. ¿No es cierto? Hipo. El sentido común diría eso. Pero, ¿Cómo? Estúpido. Al revés. El sentido común que dice, si yo voy a tener una zona acá donde ya no hay folículo tiroideo, obvio va a ir al hipotiroidismo. Pero al inicio, jóvenes, hay hiper. La pregunta es ¿por qué? Vamos de nuevo a ver en este lado. Miren, el que haya hipertiroidismo o hipotiroidismo va a depender de la cantidad de hormona en sangre. ¿Ya? Entonces, y esa hormona, antes de que se inyecte la sangre, ¿dónde está? Está en el corazón. Digamos que este es el reservorio del T354. En la primera fase, cuando el linfocito viene y lo empieza a destruir, al destruir el coloide, al destruir el folículo tiroideo, todo el coloide se vierte y se inyecta la sangre. Y por eso es que en un primer momento hay hipertiroidismo. Eso es según. Incluso en el MIR de España lo preguntaron. ¿Cómo? Que Hashimoto, sí, Hashimoto al inicio tiene hiper. ¿Pero por qué va a tener hiper? Porque acá miren, aquí se ve, este imagen está perfecto. ¿Ven el folículo? Miren esto. Se rompió. ¿Por qué se rompió? Porque el linfocito por lo que está destruyendo. Todo este coloide que estaba acá, que es rico en T374, se va a verter, se va a inyectar a la sangre. Y por eso es que inicialmente el paciente tiene hiper. Alguien dirá, ya, pero si es así, ¿por qué no siempre se mantiene hiper? Ya, porque no es que se va a vaciar todo, en algún momento se va a acabar. Y en el momento en el que se acaba, y entonces predomina las zonas como estas de aquí, entonces es ahí donde el paciente acaba en hiper. No se confunda, no sé si acá habrá algún endocrinólogo o un internista, pero es bastante común que una paciente joven igual llega a la emergencia o llega, ¿no? En fin, e inicialmente se le diagnostica hiper. ¿Sí saben la diferencia del hiper? ¿No? Llega, es baja de peso, habla pero por no duerme, siempre está, yo me acuerdo que vi una paciente en el Vice así. Estábamos en agosto pelándonos de frío y la chica llegó en sandalias sin short, con un vivito. Así, y hablaba, eso es un hiper.
Pero siempre, por eso es que el endocrinólogo siempre, tanto un hiper como un hipo, le hace seguimiento. Porque si ustedes dicen, es un hiper y se acabó, no. Porque ¿qué va a pasar? Que después de un tiempo va a bajar y se va a ir al hiper. ¿Ven? Ya. Tiroides de Hashimoto. La tiroides de Hashimoto es la lámina número 19, ¿verdad? 19. Vayamos ahora a la piel. La piel ya la hemos visto varias veces, pero nuevamente vamos a ver. Su dermis y su hipodermis. La epidermis es muy delgadita, la dermis hay dos partes, la dermis superficial, la dermis profunda y la hipodermis. Vamos a enfocarnos ahora en la epidermis y en la dermis superficial. Y eso es una lámina normal. Ahí está. Miren, normalmente a nivel de la epidermis que tengo, todo esto es la epidermis. Y a nivel de la dermis tengo algunos vasitos sanguíneos de pared delgada, calibre pequeñito. Entonces, es normal que yo tenga vasos sanguíneos en dermis superficial, sí, es normal. Miren, son vasitos chiquititos, son capilares, tienen la pared delgada y no hay más. Vayamos ahora a ver la epidermis. La epidermis sí tiene una conformación un poquito más compleja. Cada una de estas células se llama queratinocito, así se llama, queratinocito. Y están bien unidos, ¿ya? Tiene varias capas, la capa basal, el estrato espinoso, que significa ser en espina, el estrato granuloso y el estrato córneo. Pero todas están juntas, todas están unidas. Eso explica por qué nosotros no nos mojamos. No, el humano no se moja. ¿Por qué? Porque tiene la epidermis que es impermeable. El agua no se puede meter porque todo esto está junto. Tengo cada uno de estos queratinocitos, basal, espinoso, granuloso y córneo. Pero hay un pequeño gran detalle. Cada uno de estos queratinocitos están unidos. Los de la capa basal, que es esta última fila, están como que anclados a la membrana basal, como unas proteínas. No vamos a entrar en detalle de cómo se llama. Hay unas proteínas que estas de aquí se clavan hacia la membrana basal. Todas las demás están unidas por proteínas que se llaman desmosomas. ¿Sí? Son desmosomas. Proteínas que les permiten unir. Ya está. ¿Se entiende? Las dos siguientes láminas que vamos a ver involucran a esta parte. La primera lámina, que es la número 65, es una enfermedad inmune que se llama pénfigo. El pénfigo, para que lo entiendan, clínicamente es cuando un paciente empieza a tener ampollas en la piel. Sin quemarse, tiene ampollas en la piel y la piel como que se desprende. Son lesiones ampollosas, ampollares. ¿Qué pasó? Bueno, aunque suene medio extraño y medio así rebuscado el asunto, lo que va a pasar en el pénfigo es que no las células, sino las proteínas que unen a las células, el cuerpo cree que se extraña. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En el pénfigo, el sistema inmune, cada célula está unida por una proteína que son los desmosomas, las ecaderinas. Cree el cuerpo que esa proteína es extraña y entonces destruye la proteína. Y al destruir la proteína, ¿qué va a pasar? Que estos se van a empezar a separar. ¿Sí? Eso es un pénfigo. Solo para que quede claro, vamos a buscar imágenes clínicas acá del pénfigo. Por ejemplo, esto. Esto es una enfermedad autoinmune. Este paciente no se ha quemado. ¿Qué pasó? O sea, si ustedes lo ven así, dicen, algo tiene en la piel, ¿no? Ya. Lo peor es que no es con el queratinocito el problema, es con la proteína que mantiene unidos los queratinocitos. Entonces, ustedes dirán, ¿cuál es el problema con eso?
que como ya no hay la proteína, entonces las capas de la epidermis se separan. Y al separarse, el líquido se acumula. Eso se llama pénfigo. Solo para enredarles la vida, hay varios tipos de pénfigo. Los que van a ser dermatólogos van a ver pénfigo fluoreazo, pénfigo sanguíneo, un montón de pénfigo. Eso es otro tema. Pero entonces, ¿qué voy a encontrar? Lo que voy a encontrar entonces, y vayamos a nuestra lámina problema. Esta es nuestra lámina problema. Miren. Esta zona del lado derecho, que lo vamos a dibujar, esto está normal o más o menos normal. ¿Ya? Esta es la zona más o menos normal. ¿Por qué? Porque yo tengo mi epidermis, está más o menos normal. Mi epidermis. Y aquí está mi dermis. Pero miren en esta otra zona. Miren aquí. Voy a dibujar la epidermis. Esta es la epidermis. Ahí estamos delimitando la epidermis. ¿Qué pasó? Que aquí hay un hueco. ¿Por qué hay un hueco? Porque la proteína que unía este queratinocito con este de arriba se fue. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Ya está. Y como, ahora la pregunta es, porque tampoco no es que se va de todas las capas, porque si no prácticamente los queratinocitos como que estarían flotando. Parece que entre una capa y otra capa ahí se elimina. Y entonces hay una separación. Esto es lo que se llama una vesícula o una separación intraepidérmica. El problema está dentro de la epidermis. Y eso todo junto se llama pénfigo. Entonces, cuando ustedes vean que un paciente tiene esto, miren, o puede ser un bebé, obviamente, ¿por qué está así? Porque se lo rompe, se lo rasca, entonces la ampolla se rompe. Eso también es pénfigo. Pero lo característico, por ejemplo, es esto mismo. Este es un pénfigo donde aquí ya se lo frotó, se lo friccionó y se rompió. Entonces, en estas imágenes, ¿qué es lo que ocurre? Es una enfermedad autoinmune, donde su linfocito cree que esa proteína es extraña y entonces lo destruye. Y al destruirlo va a permitir que intraepidérmicamente haya una ampolla, haya un espacio. ¿Ya? El órgano es piel, el diagnóstico es pénfigo. Pénfigo solito, no nos enredemos en los tipos pénfigo. Características, bueno, la presencia de una ampolla o un espacio intraepidérmico. Que miren, puede ser chiquito como ahí o, miren esto, un huecazo. ¿Y por qué? Porque como han visto en las imágenes, a veces hay ampollas pequeñitas y a veces hay ampollas más grandes. Ya está. ¿Por qué hay? ¿Por qué? Porque la separación puede ser o muy pequeña o puede ser muy grande. Ya está. Entonces, la característica es la presencia de una ampolla o un espacio intraepidérmicamente que puede ser de tamaño pequeño, mediano o grande y que diseca o que separa el epidermis. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que eso ocurre y el resto se queda mirando? No. A nivel de la dermis superficial puede haber la presencia de linfocitos. Además, acuérdense, estos linfocitos son los que luego se meten y destruyen esa parte. Entonces aquí, otra característica es que dentro de la dermis superficial voy a ver la presencia de linfocitos. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver la última. La última es una vasculitis. ¿Cómo? Vasculitis. ¿Qué es vasculitis? Etimológicamente, la inflamación de los vasos sanguíneos. ¿Un vaso sanguíneo se puede inflamar? Sí. ¿Se puede lesionar? Claro. Entonces, suena medio jalado los pelos, ¿no? Medio forzado el asunto, pero eso ocurre. Entonces, miren, vamos a ver imágenes de vasculitis.
se ve, ¿no? Cuando ustedes ven un paciente así, este es el extremo, ¿no? Pero así. Ojo, claro, el sentido común cuando uno no tiene experiencia, tendrá pulga, le ha picado un mosquito, ¿no? Un ejército de mosquitos, no. Esto, jóvenes, es vasculitis. ¿Qué cosa es? Igual es una enfermedad autoinmune. ¿Que el propio vaso puede tener una enfermedad autoinmune? Sí. ¿A quién? Al endotelio. Desgraciado, ¿no? Pero ¿qué va a pasar acá? Aquí lo que va a pasar, vamos a verlo acá, después de nuestra piel normal, miren. Esta es nuestra pielcita normal. En nuestra piel normal, los vasos sanguíneos, los capilares, están ahí, tranquilos, en la dermis superficial, ahí viven, están tranquilos. ¿Qué va a pasar? Que por alguna razón, no se sabe exactamente por qué, el cuerpo cree que el endotelio no es suyo. Rebuscado, ¿no? Pero es cierto. Y entonces, ¿qué va a pasar? El linfocito va y lo va a querer destruir. Como es un tema de vasos sanguíneos, que luego eso se va a formar ahí toda una serie de cosas, por eso es que clínicamente se ve así. ¿Por qué se ve rojo y no verde? Porque tiene que ver con los vasos. Ahí está la sangre, que se empieza a coagular y todo el rollo. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Si así se ve lo normal, miren mi lámina problema. Entonces, en mi lámina problema, yo voy a encontrar, miren, miren mis vasos sanguíneos. Voy a dibujar los vasitos sanguíneos. Este de aquí. Y luego aquí hay dos más. Uno chiquitito por aquí. Y luego aquí hay otro. Uno chiquitito por aquí. ¿Qué me llama la atención? Que hay un montón de linfocitos alrededor. Hay un montón de linfocitos. ¿Sí? ¿Eso es normal? No, no es normal. Oye, ¿y por qué hay linfocitos? Porque lo quiere destruir, por ejemplo. Busco otra zona. Miren, a ver, qué bonito. Miren, aquí hay un vasito, está rodeado por linfocitos, aquí hay otro. Ya está. Listo. Entonces, órgano, piel, diagnóstico, vasculitis, características, la presencia, primero de vasos sanguíneos, en dermis superficial, que están rodeados de linfocitos. Como esto tampoco no es que el vaso se entrega también y ya, ¿no? Esto va a tomar un tiempo y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que estos vasos van a tener la pared engrosada, miren. En un intento de resistir, miren la pared de este vaso. ¿Vean? Es bien gruesa. Si yo lo comparo con lo normal, miren esta pared, chiquitita, versus esta otra pared. Igual aquí, si yo lo veo, miren, la pared es bien gruesa, esa es otra característica. Ya. Pero luego va a llegar un punto donde parece que el sistema inmune sí es efectivo, si cumple con su función de destruir, y entonces voy a tener eso. Aquí hay un vaso que está medio herido, por aquí, medio que va por acá, y aquí se pierde. Todo esto falla. ¿Sí? ¿Qué pasó? Lo destruyó. Y aquí hay restos de todo, hay un montón de cosas destruidas. Esto, cuando yo veo un vaso que está así medio roto y con un montón de detritus, eso tiene un nombre medio extraño, pero que se llama vasculitis leucocitoclástica. Que traducido es vasculitis con un montón de cosas rotas y despedazadas por toda parte. La vasculitis leucocitoclástica es un indicador de que esa vasculitis es muy agresiva. Si yo lo veo clínicamente, miren, una cosa es que yo vea una vasculitis, a ver, ahí está. Una cosa es que yo vea así como esta imagen, y otra cosa es que yo vea esta imagen. ¿Sí? Esta está peor. ¿Sí? La otra es una vasculitis. Sí, es una vasculitis. ¿Esta qué será? Es una vasculitis leucocitoclástica. Porque ya la cosa fue, llegó al vaso, el vaso se defendió, dio pelea, se engrosó para tratar de aguantar y ya no pudo. Esto como es una vasculitis leucocitoclástica. ¿Sí? ¿Más o menos? Listo. Eso es lo que hay que ver. Aquí está. Entonces, piel,
vasculitis, vasos sanguíneos, rodeados de linfocitos, de pared engrosada, algunos con una ruptura, una pérdida de la continuidad y con detritus celular. Ya está. ¿Sí? Muy bien. Le pasé a su compañera, la delegada, la